Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros estamos hablando sobre este capítulo 9, el capítulo 9 que nos va enseñando y nos va diciendo sobre este libro tan interesante de Josué. ¿Qué es lo que encontramos aquí en el libro de Josué? En el libro de Josué nosotros vamos viendo en este capítulo 9 sobre la astucia, decíamos, de los gabaonitas. Y luego también ya al final cómo descubre Israel que había sido engañado, o sea, los gabaonitas que le habían engañado. Y posteriormente vienen algunas condiciones impuestas a los gabaonitas en este capítulo 9. Prácticamente del 3 hasta el final encontramos todo lo que se refiere a esta astucia de los gabaonitas. Vamos a mirar un poco cuál es hoy en este curso bíblico el sentido de este relato. O sea, a dónde estamos apuntando, qué es lo que nos quiere enseñar el capítulo 9 del libro de Josué. Yo siempre les invito a leer 1, 2, 3 y 4 veces. Y luego volver a escuchar un poco. Ustedes también toda esta enseñanza bíblica que hacemos todos los días lo van a volver a ver, lo encuentran por Ñande Yarañe a través de las redes YouTube. Entonces, en Ñande Yarañe en la sección de la biblioteca que tenemos ahí, que es Antiguo Testamento. Entonces, miramos el sentido del relato. El capítulo 9, tal como lo tenemos, no ha sido escrito para informarnos sobre las relaciones iniciales entre Gabaón e Israel. Ni siquiera ha sido escrito para explicar la situación de los gabaonitas como aguadores y leñadores, ¿verdad? Porque al final
parece que va terminando con estas cosas. Estos elementos parece que nos están queriendo mostrar. Aunque conserve un recuerdo lejano de ese pacto, su sentido básico va en otra línea. Vamos a ver entonces cuál es la otra línea. Como en el caso de Rahab, pretende justificar que un grupo extranjero, heveo, consiguiese librarse de la muerte decretada para todos los habitantes de Canaán. La respuesta no deja de ser curiosa. Se salvan, no porque ayuden a Israel como Rahab, sino porque lo engañan. Al pecado de ser paganos añaden el de ser mentirosos. Atención. Entonces aquí lo que se está poniendo en relieve es la cuestión del engaño. Gabaón entonces les miente, es decir, los paganos, las otras tribus te pueden engañar. Recuerden que varias veces nosotros hemos insistido y hemos hablado sobre la cuestión, ¿verdad?, del exilio. En el exilio ellos sufren y ven y se encuentran en la situación desastrosa, ¿verdad?, de que caen al exilio y son llevados como esclavos, son sacados de su tierra y están sufriendo mucho. Bueno, ellos cuando hacen su reflexión posterior dicen el por qué nos encontramos en esta situación. Y porque nos hemos olvidado de Dios. Y no estamos viviendo o no estábamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos pedía. Y en el fondo, la influencia había sido por quiénes y por las influencias de los pueblos paganos. Ahí está el secreto entonces. Si nosotros nos hemos olvidado de Dios, no es que nos hemos olvidado por una cuestión de amnesia, no, sino que el olvido aquí significa para nosotros en la Biblia que nosotros le hemos dejado de lado. Fuimos detrás de otros dioses, a nuestro Dios, a Yahvé, lo hemos dejado de lado y hemos asumido otros valores y otros criterios. Es como decir, ahora en nuestra sociedad nos olvidamos de Dios y vamos detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de cualquier otra cosa, detrás del fútbol. La fútbol ya van a ir por ahí, esta vez por el cola adicto, y así cualquier cosa que te desvía de lo esencial. Bueno, a esas influencias es lo que el autor sagrado está queriendo echar, subrayar y decir, atención. Aquí los paganos, en todo caso, todas las cosas que vienen como propuestas engañosas, ¿es por qué? Y porque justamente nosotros tenemos que librarnos de los paganos que son mentirosos. Pero ya se dan cuenta, entonces aquí no es tanto si Gabaón era mentiroso o lo que sea, sino que estos son modelos para decirnos que cualquier cosa que engaña nos puede desviar de Dios. Cualquier cosa que aparece como elemento vislumbrante, pero sin embargo es una situación engañosa. Aquí se está refiriendo directamente entonces, digámosle nosotros de un aspecto moral, al pecado, ¿verdad? En el sentido de que nosotros vamos detrás de las cosas que en el fondo nos engañan. Pero la astucia ahora es muy interesante. Sirve para arrancar a Josué un pacto y a los portadores un juramento que les ata la mano. Imagínense, les ata las propias manos. Las manos están entonces atadas. O sea que aquí hay dos caídas garrafales entonces para Israel. Eso es lo que nos está queriendo enseñar a nosotros. Atención, que los ídolos, atención, que los paganos, atención, que las cosas extranjeras te van a llevar hacia situaciones de engaño, primera cosa. Porque todo esto es falacia, todo esto es mentira. Pero vos te vas detrás de eso pensando que eso es, entre comillas, tu Dios, número uno. Pero por otra parte, incluso les arrancan, ¿a quién? A los israelitas, la cuestión del pacto. Vamos a hacer un pacto. O sea que no hay nada. Cayeron de bruces ahí en la trampa. Los gabaonitas salieron ganando tremendamente.
porque encima hacen una alianza con ellos. Y cuando les hace una alianza, además de que le habían engañado, le están atando las manos, le están esposando, no pueden hacer otra cosa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Los hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos pregunta, ¿por qué la ley? La cuestión nace del intento de algunos discípulos de imponer a los gálatas que observaran un conjunto de preceptos establecidos en los primeros libros de la Escritura, denominados la Ley de Moisés. Esta imposición se justificaba por la identificación de la ley con la alianza que Dios había hecho con su pueblo, de modo que solo el cumplimiento de la ley aseguraba el favor de Dios. Pablo desmonta esta tesis, que era parcial, afirmando que la alianza se hizo con Abraham en base a la fe y que la ley vino siglos después. Por tanto, la ley, aun siendo de origen divino y teniendo un lugar en la historia de salvación, aún ahora, no da vida por sí misma. Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la ley, cumpliendo la ley pero con miras, llevándola a plenitud en el precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes
para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Josué, sobre su teología. Muy interesante, nos ayuda a reflexionar, a entender, a buscar siempre aquello que es elemental y fundamental para la vida nuestra. Bueno, nosotros decíamos que aquí entonces no es luego tanto para informarnos sobre las relaciones entre Gabaón e Israel. También decíamos que no es tanto para mirar un poco si es que Gabaón
de dónde viene, que ellos son leñadores o que ellos son aguateros, etcétera, ¿verdad? No, aquí no es eso lo elemental y fundamental, sino que aquí lo elemental y fundamental es para el pueblo de Israel la enseñanza. Y esa enseñanza es para decirle, mira, que todo lo que es extranjero, todo lo que es fuera de nuestro Dios, todo lo que es propuesta fuera de nosotros mismos, nuestra cultura, atención, que es muy engañoso, es muy engañoso. Ahora, todo lo que, además de ser una cuestión engañosa, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta otra. ¿Cuál? Que además de que es entonces engañosa, siempre esto que son mentirosos nos quitan nada más y nada menos que una alianza, nos hacen hacer una alianza. O sea, ahí, además de que nos engañan, nos atan las manos. No podemos hacer nada porque hicimos una alianza con ellos. Probablemente, en un primer momento, solo se hablaba del pacto sellado por Josué. La idea de que un pacto puramente humano basta para salvar de la muerte, la hemos encontrado ya en el episodio Rahab. Con ello, el relato, en su versión más antigua, vuelve a enseñarnos algo capital. En ciertas circunstancias, un compromiso humano puede ser tan sagrado que esté por encima de la misma ley de Dios. Que esté por encima de la misma ley de Dios. Un compromiso humano puede ser tan sagrado. Un compromiso humano puede ser tan sagrado. En este caso, ese compromiso tan humano de alianza fue tan sagrado y bueno, en este sentido ya nos quedamos con las manos atadas, ¿verdad? Porque hicimos una alianza con este pueblo y no podemos volver hacia atrás. Y eso es justamente lo que nos dice también a continuación, lo que nos va hablando y nos dice, no podemos porque hicimos un pacto con Gabaón. Más tarde, el pacto pareció demasiado poco para dejar de cumplir la ley deuteronómica y se añadió un motivo aparentemente más fuerte, un juramento en nombre del Señor. Si es cierto que esta idea se añadió posteriormente, su autor fue muy osado y muy inconsciente. Ahora, la manera de salvar a los gabaonitas es poner a Dios contra Dios, Dios contra Dios. La ley de Dios contra el juramento hecho en nombre de Dios. Con ello quedamos sobre arenas movedizas. La solidez y estabilidad que representan las relaciones interhumanas, el pacto, quedan sustituidas por una opción subjetiva sobre lo que Dios prefiere, ley o juramento. Si bien el autor no le cabe duda de que la ley está en segundo plano. El peligro de esta postura se advierte cuando una mentalidad legalista decide que para Dios la dureza de la ley está por encima de cualquier otro valor. Entonces, se dan cuenta, aquí es muy interesante. Es entonces una reflexión profunda sobre aquel pacto que uno está haciendo con la otra persona. O en este caso, de pueblo con pueblo, ¿verdad? Por eso el pacto pareció demasiado poco, ¿verdad? Para dejar de cumplir la ley deuteronomista. Y se añadió un motivo aparente más fuerte. O sea, ¿cuál es el motivo? Porque el pacto como pacto humano, tal vez uno podría decir, bueno, fue un pacto humano. Pero entonces se agrega algo más fuerte. Un juramento en nombre del Señor. Y ahí está entonces. Cuando hacen un juramento en nombre del Señor, eso sí que ya es imposible, inmovible. Si es cierto que esta idea se añadió posteriormente, su autor fue muy osado y muy inconsciente. Ahora, la manera de salvar a los gabaonitas es poner a Dios contra Dios. Poner a Dios contra Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos.
conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of
what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. You show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. I just can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante de Josué, sobre todo en esta teología, lo que nos va presentando y nos va enseñando. Estamos mirando sobre el sentido del relato. Decíamos, ¿qué es lo que significa, verdad? Y aquí veíamos que por una parte lo importante es mostrarnos que los paganos nos engañan. Esa es un poco
la idea. Pero además de engañarnos, nos atan las manos, ¿entienden? O sea, hacemos un pacto, o sea, ahí ya no sabemos qué hacer. Porque ponen que ellos hacen un juramento, ¿entienden? Cuando se hace una alianza y además en nombre del Señor. Y con eso entonces quedan totalmente atados. El pacto entonces pareció demasiado poco, ¿verdad?, para dejar de cumplir la ley deuteronomista. Y se añadió un motivo aparentemente más fuerte, un juramento en nombre del Señor. Si es cierto que esta idea se añadió posteriormente, su autor fue muy osado y muy inconsciente. Ahora, la manera de salvar a los gabaonitas es poner a Dios contra Dios, decíamos. La ley de Dios contra el juramento hecho en nombre de Dios. Con ello quedamos sobre arenas movedizas, decíamos. La solidez y estabilidad que representan las relaciones interhumanas, es decir, el pacto, quedan sustituidas por una opción subjetiva sobre lo que Dios prefiere, que es la ley o juramento. Si bien al autor no le cabe duda de que la ley está en segundo plano, el peligro de esta postura se advierte cuando una mentalidad legalista decide que para Dios la dureza de la ley está por encima de cualquier otro valor. Ahí está entonces, la dureza de la ley por encima de otro valor. Y eso es entonces para alguien que es exclusivamente legalista, ¿verdad? Entonces no mira ese aspecto de Dios. Por consiguiente, Josué, capítulo 9, estamos mirando el sentido del relato. ¿Cuál es el sentido? Este capítulo 9 tiene tanta complejidad teológica y moral como también un aspecto literario. Entonces, una complejidad, repito, teológica, moral y literaria. Y es verdaderamente complicado, ¿verdad? Porque ¿qué hago? ¿Sigo la ley por la ley de aquello que habíamos pactado o sigo aquel juramento en este sentido religioso, en el aspecto moral? Aunque muchas veces solo se tiene en cuenta lo segundo. Igual que no es fácil ponerse de acuerdo sobre cómo se formó el capítulo, tampoco lo es decantarse por su mensaje. ¿Cuál es entonces aquí lo elemental y fundamental para un capítulo como este, en el aspecto moral, en el aspecto teológico? Porque es bien complejo. Al menos tiene la gran ventaja de ayudarnos a reflexionar. Entonces uno reflexiona, mira, dice, ¿cuál es el valor aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente se tiene que hacer? Leído de manera unitaria, el relato juega también con otro importante tema, el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Otro sentido del relato, el ejercicio del poder. ¿Quién es el que ejerce el poder? ¿Quién es el que dice qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer? Y por otra parte también esa misma toma de decisiones. Ningún otro capítulo ofrece una imagen tan compleja. Cuando el pecado de Acán, solo Josué interviene. Todos los demás personajes son puras marionetas dentro de esa decisión del capítulo 7. Incluso en el momento del castigo. Aquí, sin embargo, todos intervienen. Todos son engañados. Incluso Josué es engañado. Todos participan en la búsqueda de solución. O sea, ya ahí, ¿qué hacemos aquí? Y anden botadunio. Caímos en la trampa. Se dan cuenta entonces, los dioses paganos al final de cuentas. Los paganos de por sí son peligrosos. Eso es lo que está queriendo decir. Porque les traen engaños, son mentirosos. Y por otra parte, además de ser mentirosos, te atan las manos, que incluso vos ya no podés salir de ese engaño. Es muy interesante entonces esta reflexión, ¿verdad? Como enseñanza y como pedagogía. ¿Se dan cuenta a dónde está apuntando? Está apuntando a este elemento. Le está presentando a cualquiera, representa a cualquiera de aquellos pueblos circunvecinos, extranjeros, paganos, que son mentirosos o que son peligrosos. Porque con la influencia que nos pueden traer, incluso nos pueden atar las manos con ese juramento que se hizo. ¿Se acuerdan que en este sentido también en el Nuevo Testamento tenemos el famoso juramento, por el juramento que hizo, dice, de Herodes,
cuando después al final no puede retroceder ante los invitados y le piden la cabeza del Juan el Bautista. Entonces, viste, pero por el juramento que había hecho, entonces no tiene nada más que hacer, solamente que cumplir ese juramento. Entonces, eso mismo estamos viendo aquí, en el Antiguo Testamento. Josué dice el juramento que ellos habían hecho, entonces, esa alianza con los gabaonitas, ahora ya no sabemos cómo retroceder. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir,
que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you.
say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. The king is calling you. The king is calling you. So come, so come. The king is calling you. The city is calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro y la teología también de Josué. Ahora, nosotros estábamos leyendo, decíamos, leído de forma unitaria este relato, capítulo 9, juega también otro importante tema, decíamos, el ejercicio del poder y el ejercicio de la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Ningún otro capítulo, decíamos, ofrece una imagen tan compleja. Ahí en el caso de Acán, entonces solamente Josué, ¿verdad? Josué, la imagen de Josué, ese personaje. Los demás son marionetas prácticamente. Pero aquí en este relato, todos son, aquí en este caso, todos son engañados. Después, en la toma de la decisión, ¿verdad? Todos también se sienten engañados. Según el capítulo 9, Josué 9, está formado por 3 estratos literarios. Vamos a ver un poco cuáles son estos. Cada uno de los cuales procede de las ideas políticas de una fase de la historia de Israel. El estrato más antiguo, en el que negocian los hombres de Israel, refleja el ideal premonárquico de israelitas libres ejerciendo el poder. Entonces, vamos a procurar negociar.
refleja el ideal premonárquico de los israelitas. El segundo estrato, Josué y los hombres de Israel. Josué y los hombres de Israel. Refleja la situación durante la monarquía dividida, cuando colaboraban el rey y la asamblea. Ahí entonces Josué y los hombres de la ley, la asamblea. Los portavoces de la asamblea solo actúan en el tercer estadio, que corresponde a la comunidad postexílica, cuando tales personajes ejercían el poder en Judá. Entonces aquí casi podríamos decir que estamos en una democracia, ¿verdad? El poder del pueblo, más o menos, ¿verdad? O por lo menos hay una comunidad de personajes que les corresponde hablar, opinar. Es la comunidad postexílica que está viniendo de Babilonia. Así también aquí nosotros podemos encontrar esa cierta influencia, una tercera posición. Uno de los autores ha situado este texto en el conjunto de la historia deuteronomista, viendo una cadena que atraviesa. Por desgracia, su método es tan arbitrario y la búsqueda de alusiones tan rebuscada que no ofrece garantía alguna, no ofrece ninguna garantía aquí entonces. Su método es más bien arbitrario y la búsqueda de alusiones es muy rebuscada. Bueno, esto entonces es lo que nosotros estamos mirando y estamos entendiendo en este libro tan interesante desde la teología de Josué. Volvamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Volvamos a recapitular lo que hasta ahora nosotros estábamos mirando. Estábamos mirando este sentido del relato del capítulo 9. Y esto viene de este intento de una lectura unitaria también. Una primera partecita que buscan los gabaonitas y tienen todas las artimañas, estratagemas para poder salvar también la vida, ¿verdad? Pero aquí está la característica entonces del pagano, eso es lo que el autor deuteronomista está queriendo transmitir. Se dan cuenta, tienen que estar cuidadosos porque los paganos, porque todo lo que es exterior a nuestra religión, a nuestra comunidad, es una situación peligrosa. Eso le está diciendo el autor deuteronomista. Y ante esta situación reaccionan ciertamente, ¿verdad? Y entonces ese segundo momento, ¿verdad? Ya tenemos en esta segunda parte, es el descubrimiento del engaño. Ellos descubren, Israel descubre el engaño, pero, como decimos nosotros, tarde piaste. Ya andi que tuvimos va a beber yepo, upe venderé y coma. Pero ahí viene entonces el secreto que nos quiere enseñar, el tarde piaste, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque una vez que ellos le engañaron, incluso le piden y le dicen hagamos una alianza. Y aquí en esa alianza incluso meten una alianza hecha con juramento por el Señor. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está el error. Eso les quiere decir, cuidado con los errores. Estamos metiendo la pata, mirá lo que hicimos. Porque ahora, diga tu mala llave. Una vez que ñande ya pupe, diga tu mala llave. Ya puesta ube, vea la ñande y peitea. Y la tercera partecita que encontramos aquí deja claro que a él le compete el último paso. Es decir, aquí nosotros encontramos una cuestión, ¿verdad?, de la toma de decisiones. Y esto deja claro que a él le compete el último paso. Y bueno, queridos amigos, así entonces nosotros vamos reflexionando en este tan interesante capítulo 9, la estratagema o sino también la astucia de los gabaonitas que primero le engañan, ¿verdad?, a Josué, al pueblo, a los militares, pero no solamente les engaña, sino que también les ata las manos. Es una forma de llamar la atención y decirle, estén atentos, porque siempre la idolatría o cualquier elemento que va contra los valores de Israel son engañosos y al mismo tiempo, una vez que te engañan, también te atan las manos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.